Bienvenidos. Seguimos adelante en una nueva sesión de Discipulado Nivel 1. Venimos arrastrando una idea fundamental en el discipulado, que es la palabra vida y vida en abundancia. El Señor Jesucristo quiere compartir con nosotros vida. Nosotros, y estoy convencido que tanto tú como yo, queremos compartir nuestra vida natural con Él en ese proceso que estamos denominando discipulado. Antes de nada, por supuesto, dar la bienvenida a todos aquellos que os conectáis. Una vez más, deciros que en el correo electrónico que aparece en pantalla hay una posibilidad, y yo lo agradecería, ver también vuestras opiniones, vuestros comentarios, incluso vuestras preguntas o vuestras sugerencias para mejorar este tiempo de enseñanza con estos vídeos, ¿no? Por otro lado, también animaros a que os podáis suscribir, os ayudáis de esta manera a nuestro canal de YouTube. Hoy traemos un tema que para mí es importante, que es la celebración de la Cena del Señor, o lo que en otros entornos cristianos se denomina comunión. Para mí es un pilar fundamental y quiero desgranaros el por qué es algo fundamental para nosotros el poder tomar o el poder participar de lo que es la Cena del Señor, de la comunión del Señor. Lo primero es deciros o daros algunos textos de referencia para que vosotros en casa podáis leerlos y encontrar la amplitud de lo que es la historia de este asunto. Textos como, por ejemplo, en Marcos capítulo 14, en Lucas capítulo 22, en Juan capítulo 13, muy interesante Juan capítulo 13, yo lo leería ya mismo, como para reflexionar durante toda la semana. Y Primera de Corintios capítulo 11 y versos 23 al 26. Permitirme que lo pueda leer para encontrar en ese texto de Primera de Corintios como referencia el argumento, los argumentos que tengo para comunicarte lo fundamental que es ese pilar en la toma del pan y del vino, en esa cena del Señor, en esa comunión con el Señor. Dice lo siguiente el texto: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria también de mí cada vez que la bebáis. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este es el texto de referencia que habitualmente, por lo menos en las iglesias evangélicas, usamos cuando convocamos a la asamblea, a la reunión, a poder compartir lo que es el pan y el vino. Lo que hizo el Señor Jesucristo aquella noche: estaban celebrando una fiesta que es la fiesta de la Pascua. Envía a sus discípulos a preparar un lugar, un aposento, donde poder celebrar esa fiesta con ellos, con los propios discípulos. Y en esa fiesta lo que ellos hacen es cenar. Tomaron el cordero y tomaron pan y tomaron vino, que es lo que hemos leído. El Señor Jesucristo, en un momento dado de la cena, cogió pan y lo partió y les dijo: oye, este es mi cuerpo que va a ser partido por vosotros. Por otro lado, tomó también lo que es el vino, la copa de la bendición, levantó la copa y dijo: esto es el símbolo del nuevo pacto, que será mi sangre derramada por cada uno de vosotros. ¿Qué pasaba en esa fiesta de la Pascua? El tomar la cena del Señor, el tomar la Santa Cena, es nuestra Pascua, es la Pascua cristiana. Lo que se celebraba en la Pascua, y es lo mismo que vamos a celebrar en la comunión, en la toma del pan y del vino, es la liberación del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, el pueblo hebreo, estaba esclavo en Egipto y Dios, con mano poderosa, les sacó de Egipto, de la esclavitud, y les llevó a la tierra prometida. Cuando hablamos de la sangre, cuando hablamos del cordero, de lo que está hablando el apóstol Pablo, se está refiriendo a la última de las plagas, aquellas que por boca de Moisés Dios habló al faraón, diciendo: si no dejas ir a mi pueblo, si no les dejas salir de Egipto, yo vendré y los primogénitos morirán, los primogénitos de los egipcios
morirán. En aquel momento Dios le dice al pueblo de Israel a través de Moisés: meteros en vuestras casas, preparad un cordero para cenar. De la sangre de ese cordero, en los dinteles de las puertas, pintarlas con sangre. Y aquel ángel exterminador, aquel ángel de la muerte pasará. Y allí donde haya un dintel pintado con la sangre del cordero, no pasará y no habrá muerte. Esto es lo que celebramos en la Pascua, la liberación del pueblo de Israel con mano poderosa de Dios. Cuando el Señor Jesucristo toma el cordero, toma vino, toma pan, lo que nos está queriendo decir es: vamos a celebrar también la Pascua, porque igual que ellos, nosotros hemos sido liberados, hemos pasado de la vida de pecado, de la vida ajena a Dios, a una vida plena en el Señor. También ha habido una liberación. Luego, por tanto, entramos también en esa Pascua, donde hay un cordero. Y la Biblia es clara cuando habla del cordero. Jesucristo es el cordero. Si te lo quieres leer, te diré en Juan capítulo 1 y verso 29. Él es el cordero. Lo que Juan el Bautista, cuando vio a Jesucristo, lo primero que dijo es: este es el cordero que quita el pecado del mundo. De igual manera, cuando yo me acerco, cojo el pan, cojo el vino, lo comparto con otros, lo que hago es celebrar la Pascua, que hubo un cordero, en este caso Jesucristo, que derramó su sangre, expresado o simbolizado en lo que es el vino, y entregó su cuerpo en ese pan partido que el mismo Jesucristo dijo. Luego, por tanto, la importancia, o parte de esa importancia que tiene el asunto de la celebración de la comunión y de la Santa Cena, es precisamente esto. Yo estoy celebrando la Pascua, que había un cordero que entregó su vida por mí, sin yo merecerlo. Y es en ese simbolismo, esa sangre pintó los dinteles de mis puertas, de la puerta de un servidor, y las tiñó con esa sangre que ha permitido que yo pueda tener vida y vida plena. Por eso, para mí, el tomar la cena del Señor es algo importante, es un pilar importante en nosotros. Te quiero decir también qué es tomar esa cena del Señor. Como te digo, es la celebración de la Pascua. Pero cuando yo tomo el vino, cuando yo tomo el pan, cuando yo miro ese evento, esa reunión, o como lo podamos hacer, dependiendo un poco también de las culturas cristianas en las que nos encontramos, vamos a encontrar mucha diferencia a la hora de tomarlo, pero cuando yo me reúno con otros hermanos en la fe para tomar ese pan y ese vino, lo que ocurre en mí, lo que pasa en mí cuando yo lo hago, si lo hago con plena conciencia, es: yo me identifico precisamente con la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. El texto que hemos leído en Corintios, Pablo dice que Jesús usó estas palabras: haced esto en memoria de mí. Si hay algo que nos ayuda a tener un pilar bien anclado, es recordar la obra de Jesucristo en nosotros. Recordar que Él es el Cordero, recordar que Él entregó en la cruz del Calvario su vida, que fue sacrificado como un sacrificio, pero en este caso el Hijo de Dios era entregado, derramó su sangre en aquella cruz del Calvario para que tú y yo, rociados, como diría también el apóstol Pablo en algunos textos también de la Biblia del Nuevo Testamento, rociados con esa sangre, pudiéramos ser liberados de una vida hueca, de una vida vana, y poder tener vida abundante y vida plena. Esto es, desde mi punto de vista, lo que es la Santa Cena. Yo participo del pan, yo participo de la copa, del vino, y yo me identifico plenamente con la obra de Cristo Jesús en el Calvario. ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor tiene entonces lo que es la cena del Señor? Y te voy a decir cuál es el valor desde mi punto de vista. Cuando hemos leído en Corintios lo que Pablo dice que recibió del Señor, lo que Jesucristo, si tú te vas a leer los otros textos que te he mencionado al principio, hizo, es partir el pan y
beber la copa y menciona una palabra, el apóstol Pablo menciona una palabra interesante. Habla de lo que se llama el nuevo pacto, el valor que tiene la cena del Señor, el valor que tiene que el que yo tome de ese pan, comparta ese vino con otros creyentes en la fe, no solo me identifica con la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y se convierte eso, esa memoria de lo que Dios ha hecho por mí, se convierte en un pilar, sino que además lo que permite es identificarme con un nuevo estilo de vida, un nuevo pacto. No es un pacto de la ley, no es un pacto de la ley. En la Pascua judía hubo que matar un cordero sin defecto, hacer un sacrificio a Dios. Pero en la nueva Pascua, la Pascua que yo celebro con el pan y con el vino, es el nuevo pacto. Es una nueva manera de vivir. El cristianismo, no solamente el cristianismo de la época de Jesús, el cristianismo hoy en el siglo XXI es un nuevo pacto, una nueva manera de vivir. Esto es lo que en otros términos podríamos hablar, y en algún momento lo hablaremos, en otros niveles de discipulado, la gracia de Dios. Ya no vivo por ley, sino que vivo por la gracia. Esto es el valor que para mí tiene lo que es la cena del Señor. ¿Y cuál es el valor añadido? Ya sabéis que acostumbro a darle un valor añadido a todo esto. Pues el valor añadido es lo que en otras ocasiones te he dicho, te conecta, y en este caso te conecta con otros creyentes. Porque es cierto que tú puedes tomar y puedes en tu devocional, puedes tomar el pan, el vino, recordar la obra de Jesucristo tú mismo, pero el contexto es que fue Jesucristo el que quiso tomar la cena con los discípulos, y nosotros lo que hacemos es tomar el pan y el vino con la Iglesia del Señor. Me conecta el pan y el vino, la celebración de la comunión, me conecta con otros creyentes en la fe. Eso tiene un valor extraordinario. La próxima sesión que hablaremos de la Iglesia, te voy a intentar hablar de esto, ¿no? Pero hay una conexión maravillosa, unos a otros. Yo tomo el pan, tomo el vino, recuerdo su obra, me identifico con su obra y además la comparto, esa obra, con otros distintos a mí, pero que han tenido la misma experiencia salvadora con el Señor. Te dejo un texto para reflexionar y es lo que te dije antes, capítulo 13, y la idea es que te lo leas de una manera completa y que reflexiones en una frase de Jesucristo maravillosa. Él dijo: ¿cuánto tiempo he deseado tomar esta cena con vosotros? Piensa en esto. Para mí es algo maravilloso saber que Él quiere cenar conmigo de una manera espiritual, compartir conmigo. Cuando yo tomo el pan, tomo el vino, estoy compartiendo con Él. Por mi parte, nada más con respecto a esto. Espero que os haya ayudado. Seguimos animando a que pueda haber alguna interactuación entre nosotros y bueno, ánimo. En la próxima ocasión que te encuentres con hermanos y vayas a celebrar la cena del Señor, piensa que estás recordando su obra, que te estás identificando con la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y que además te ha conectado, estás conectado con otros creyentes. Por mi parte, nada más. Nos vemos pronto. Adiós.